Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 29 de julio de 2025. En esta ocasión, 75ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre mi novela Yaú, la salida interior. Esta novela la escribí de 1988 a, digamos, 1990. Y es la precursora de la investigación bioenergemal que he llevado a cabo desde enero de 1992 y algunas de cuyas aportaciones han ocupado el contenido de todos los videos anteriores de esta serie que dio inicio el 25 de octubre de 2023. De la novela daré lectura al capítulo 1, al capítulo 16 y el segmento final del último capítulo, el 18º. Comencemos. Capítulo 1. Los personajes habían desaparecido sin dejar rastro. No entendía si mis ojos deslumbrados habían perdido la visión o no sabían ver lo que estaba ocurriendo. Titubeante, me aferraba a la vida de rutina de la que huía y con la absurda intención de regresar, caminé con torpeza por donde creí era el camino de retorno. Fue así como descubrí que del movimiento de mi cuerpo emanaban haces de luz. Mis movimientos producían luminosidad. Pues bien, necesitaba retroceder o seguir adelante, huyendo. No era posible quedarse inmóvil en ese oscuro lugar al que fui arrojado por la incertidumbre de mi existencia. No pude evitarlo. Cuantos más esfuerzos hacía por regresar, me imaginaba más adentro. Solo por no volver a sentirme agobiado y con la ayuda de mi escasa luz, traté de saber a dónde me llevaría ese túnel. Llegué de noche a su salida interior y a partir de ese momento sentí la extraña sensación de que yo podía ser lo que me rodeaba y al mismo tiempo ser yo. Aturdido, creí acercarme al infinito, como si yo fuera de hecho el infinito. Y aún más desquiciante fue suponer entonces que el infinito, más que distancia o tiempo, es opción, es conjunto, es todo. Cuando logré salir del túnel, encontré el nacimiento de dos caminos. Uno parecía despejado y de fácil trayecto, mientras que el otro, después de un corto trecho, se ocultaba, hundiéndose detrás de un peñasco. Pero esta vereda me atrajo el parpadeo de un resplandor amarillo verdoso. Cuando rebasé la roca, emergió ante mí una catarata iridiscente. Corrí hasta llegar a la cárcava que se forma en la base de la cascada para empaparme de su agua luminosa. Pero
Por lo disperso de la brisa que salpicaba, noté que la caída líquida no era uniforme, sino que infinidad de gotas por separado se precipitaban al vacío. Eran gotas en forma de racimo y racimos de gotas multicolores. Seguí reconociendo los alrededores y percibí que la figura acampanada de las flores de un aretillo transmitía cierta añoranza. Además, las gotas que rozaban mis labios tenían un discreto sabor salado y las que tocaban mi piel me hacían llorar. En lo alto, chocando con las nubes, el resplandor enmarcaba el momento en el que el torrente se desprendía de la tierra. La catarata volaba. Quise subir, pero no veía cómo llegar a semejantes alturas. Lo único que alcancé a vislumbrar fue la silueta de una frondosa jacaranda. Sus raíces surgían poderosas adhiriéndose a la roca y aprisionándola con firmeza, mientras los extremos se hundían en la pequeña laguna. Al sumergirme, empecé a sentir un cambio repentino e inevitable. Mi cuerpo se reblandecía hasta que se hizo de agua. Sí, quedé convertido en racimo, en un diminuto racimo, y peor aún, me contagié de su esencia de salobre congoja. Me dejé sorber por la raíz y ascendí con su savia hasta brotar en las ramas de la copa, en forma de néctar de sus flores violáceas. Sentí que volaba. La alegría de la jacaranda me había invadido. No solo perdí el control de mi cuerpo, sino también el de mi estado de ánimo. Confundido, en aquel ramaje descubrí de dónde provenía la corona de luz que iluminaba la catarata. Cientos, miles de millones de trémulas luciérnagas daban origen a un manantial de agua luminosa. Cada vez que emitían su indecisa luz, brotaban de sus ojos lágrimas como linternas y eran estas las que formaban el agua en racimos. Las luciérnagas más sabias, para contrarrestar su aislamiento, se acercaban al libar de las flores de la jacaranda, lo que me permitió hablar con ellas. ¿A qué mundo me trajo mi búsqueda? Les pregunté. ¿Cuál búsqueda? Preguntaron. Solo pude recordar que me agobiaba la sensación de que existe un punto a través del cual es posible internarse y descubrir lo más recóndito de nuestros secretos, que mi espíritu hurgó poro a poro en todos los rincones de mi cuerpo, hasta que, sin saber lo que hacía, quedé a oscuras. No pude retenerme y escapé de mí mismo, como si hubiera caído en una trampa. ¿Pero qué lugar es este? Los espacios de luz, dijeron. ¿Son los espacios de luz? Sí, estos son. ¿A dónde lleva este camino? Conduce al espacio de los orígenes. ¿Al espacio de los orígenes? ¿Qué es eso? ¿Acaso conoces cuál es tu origen? Guardé silencio. Si te interesa, aquí puedes encontrar esa respuesta y tal vez otras más.
Preferiría saber por qué desprenden ustedes gotas en racimo. No quisiera terminar igual. Con su silencio reflejaban la duda de si me narraban su historia, aunque finalmente lo hicieron. Provenimos del firmamento, dijeron. Las estrellas, luciérnagas del universo, son nuestras madres. Por eso compartimos el parpadeo de nuestra luz. Pero, ¿por qué no están con ellas?, pregunté. En una ocasión, comentaron, nos cautivó la juventud de la Tierra, nos acercamos demasiado y por la atracción de este planeta nos fue imposible regresar. Pronto empezó a llover y desde entonces la lluvia nos entristece, porque comprendemos que son ellas las que lloran. Habrás notado que cuando llueve los ríos y las cascadas, los lagos y los mares se vuelven tempestuosos, convulsionados por el dolor eterno de las estrellas que han perdido a sus hijas, las luciérnagas. Tal parece que en ustedes no hay alegría. Si la nostalgia nos domina, existe el riesgo de quedarnos sin luz. Por eso nos ayudan las jacarandas, que, pero como solo florecen en invierno, hay que almacenar néctar para que nuestro anhelo de vivir perdure todo el año. Somos víctimas, al igual que tú, de la estrecha relación que hay entre las tentaciones y la libertad. Era como un castigo. Si seguir adelante implicaba continuar como débil gota racimosa y de esa forma adentrarme en lo más íntimo de lo que me rodeaba, prefería no hacerlo. Amanecía. Pronto me alcanzaron agresivos los primeros rayos del sol y quedé transformado en vapor de agua, vapor invisible que flotaba, distraído. Capítulo 16. Ayudados por el ambiente generador de vida que rodeaba al sol vítreo, sin dejar de ser transparentes, cada uno recuperó su forma original. A su entrada nos detuvo una resbaladiza pendiente de aspecto nacarado. Con dificultad llegamos a la cima y al deslizarnos hacia el interior del sol, nos fuimos adentrando en un laberinto espiral. Uno de sus inclinados paramentos, como resbaladilla, nos arrojó a una playa que se dejaba invadir por un mar en llamas. Sin embargo, era un mar tranquilo, con olas discretas, pero de fuego, todo de fuego. En algunos lugares de agua reposada semejaba la miel en su apariencia. Con gusto nos alimentamos de ella y en especial nutrió nuestra mente, provocándonos una inusual forma de pensar. La playa estaba cubierta de caracoles anaranjados y dentro del agua en llamas los había de diversos tamaños. También se encontraban arbolados corales del mismo matiz. El anaranjado de muchos caracoles y corales de la tierra delata su origen, dijo Tao, uno de los personajes. ¿Dónde está Huichil? Otro personaje. Pregunté. Huichil, gritó Tao. Aquí, nos respondió. Se encontraba en lo alto de la concavidad del sol, posado sobre lo que parecía un inmenso candil de encendida luminosidad roja, naranja y amarilla.
Se veía entretenido picoteando las múltiples fuentes de luz y al hacerlo salpicaba chispas y destellos que se dispersaban. ¿Qué haces, Huichil? Preguntó Tao. Comiendo, nos gritó. ¿Qué comes? Sí, estoy comiendo tejocotes. Están deliciosos. ¿Tejocotes? Preguntamos. Sí, junto con los capulines son la fruta más deliciosa que hay, nos insistió. Viendo con detenimiento hacia donde Huitzil se encontraba, descubrimos que de lo profundo de la concavidad del sol pendía un enorme árbol cubierto de frutos. Era un tejocote, pero se veía erguido y de cabeza al mismo tiempo. Sus raíces, como trama venosa, se extendía del centro hacia los lados de la cúpula del sol y de ella se desprendía un poderoso tronco que daba origen a un frondoso árbol, iluminado por sus exquisitos frutos. Mira, hay tejocotes en la playa, me señaló Tao. Los tejocotes se transforman en caracoles, le comenté. En efecto, los tejocotes, al igual que muchos caracoles, son como pequeños soles de un color que va del rojo intenso del sol del amanecer o del que descansa sobre el mar, al amarillo pálido del sol del cenit, pasando por todos los tonos de anaranjado. Entonces los tejocotes del árbol solar deben dar origen a los múltiples soles del universo, comentó Tao. Y los que no dan origen a un sol, de seguro quedarán como caracoles regados por todos los mundos, llevando en los dibujos de su concha el plano cósmico, que si lo descifráramos, tal vez nos diría el sitio exacto del cual provienen, le dije. Quedé ensimismado y sonreí por el asombro que me causaba saber que el sol no era más que un tejocote gigante. Quizás por eso los tejocotes, para brindar calor, solo dan frutos en invierno. Las cigarras tenían razón, pensé. Aquí quedan vestigios de rayos sólidos y además se encuentra el origen de los enigmáticos caracoles desperdigados por los mares y playas de infinidad de mundos, llevando escondido en su coraza el irrealizable deseo de regresar al mar de fuego del cual provienen. La pendiente por la que nos deslizamos no es más que la boca de un caracol gigante y su espiral, el laberinto, el que nos adentramos, dijo Huitzil. Vean la cúpula, parece un panal, señaló Tao. Cuidado, una ola gigante, gritó Huitzil cuando ya estábamos empapados por el agua de fuego y la rojiza espuma que dejó sobre la playa. ¿Qué es esto? Preguntó Tao. De la espuma del mar salen luciérnagas. Luciérnagas madres deben ser, les dije, viéndolas alzar el vuelo como lluvia luminosa. ¿A dónde irán? Preguntó Huichil. Síguelas y nosotros te alcanzamos. Allá bajan, se concentran en algún lugar, nos dijo, presuroso. Corrimos entusiasmados siguiendo a Huichil y al llegar él nos esperaba junto a un manantial en el que era inagotable la generación de agua, de encendido, color miel. Vi dos leyendas inscritas en una lápida, gritó Huichil. ¿En dónde? En el fondo del manantial. ¿Qué dicen? Huichil con su pico dibujó en la arena miel las enigmáticas leyendas que desde las alturas había descubierto en el fondo del manantial. Una decía,
Todo es lo mismo, pero diferente. ¿Qué significado tendrá? Preguntó Tao. Me gustaría saberlo, dijo Huichil. Parece hacer alusión a que las diferencias solo son aparentes. Les dije. ¿Y la otra leyenda? ¿Qué dice Huichil? Preguntó Tao. En la unión de la materia está la igualdad. Quizá tenga en relación con los principios que Cometa no quiso aclararnos. Les recordé, parecen aludir a la semejanza inherente a todas las cosas en su apariencia y en su contenido. Estudiar las leyendas provocó que de pronto a cada cuerpo le descubriéramos su doble. Veíamos imágenes sobrepuestas, no solo de nosotros, sino incluso del interior del sol también. Fue por eso que Pacindo, personaje, los llamó soles gemelos. Estábamos en los dos al mismo tiempo. Intrigados, tratamos de entender las leyendas preguntándonos cuál sería su significado, hasta que Tao nos dijo, tengo una idea, tal vez nos ayude a empezar a entender el significado de las leyendas. ¿Cuál? Le preguntamos. Esto significaría que a medida que la materia viva o inerte se lanza más allá de la velocidad de la luz, se comportará de la misma manera sin importar qué propiedades tiene en reposo, añadió Tao. Claro, con razón, Cometa habló de la igualdad que resulta de la unión de la materia, les dije. Yaú, ¿de qué otra forma expresarías lo que dicen las leyendas? Me preguntó Huichil. Exacto, les dije. La materia orgánica y la inorgánica, más allá de la velocidad de la luz, tienden a uniformizarse en sus propiedades y de ahí que diga que en la unión de la materia está la igualdad. Leyenda que escribí en la arena miel junto a las que Huichil dibujó. Debido a que nuestra forma de pensar y de expresarnos no era la acostumbrada, desconfiábamos de la validez de nuestras conclusiones, pero era más importante la emoción que éstas nos causaban. Sin embargo, el cuerpo y el espíritu de nuestro ser sentían de manera independiente y cada uno nos transmitía sus propias percepciones. Tal vez por eso todo aún lo veíamos por duplicado. ¿Estaremos en lo correcto? No podemos saberlo. Quizá ese sea el significado de las leyendas, dijo Tao. Lo único que parece evidente es que en los espacios de luz no hay diferencia entre lo vivo y lo inerte. Todo es lo mismo, pero diferente, como si a esa velocidad todo se transformara en espíritu. Les dije, para ese momento los poros de nuestro cuerpo ya se habían impregnado de espíritu. Lo sentíamos en armonía interna. Encontrar las leyendas y discutir su posible significado ayudó a despojarnos de los prejuicios que separan lo vivo de lo inerte. Y gracias a ello se integró nuestro ser. La luna lo vitalizó, los soles gemelos le dieron espíritu. Dejamos de ver, de sentir doble. Permanecimos observando el llameante
manantial protegido por frondosos cactus de fuego, en especial del tipo reilete. Estos transmitían la sensación de estar cuidando el enigma. En el mar, formado por gotas en racimo, se estaban gestando millones de nuevas luciérnagas. Esta es la fuente de la vida, dijimos al unísono, y de la materia, de la vida universal. Nos acercamos al enjambre que daba origen al manantial. ¿Cómo me gustaría saber quién guía a las luciérnagas? Pensé, extasiado por aquel espectáculo. Escuchen, es la danza de las luciérnagas. Habrá tempestad de agua, color miel, dijo Huitzil. De la bóveda del sol, como inmenso panal en forma de candil, escurrían incontables gotas arracimadas que se sumaban a la corriente del manantial del que se nutría el mar, para así dar origen a más luciérnagas. Su danza se intensificó. Otra gigantesca ola bañó la playa y de su espuma surgieron más luciérnagas. Algunas se integraron al hermoso candil solar, pero muchas más salían de su interior y como fragmentos de sol se dirigían a otros lugares para sembrar vida universal. Aquí debe haber una luciérnaga reina, dijo Tao. Una o muchas, añadió Huichil asustado, ya que el lugar le recordaba aquella experiencia en la que quedó atrapado en un panal. Cada colmena de la tierra es como un sol y la miel la muestra más deliciosa del agua de fuego. Las abejas parecen luciérnagas que dejaron de llorar. Tao. Me gustaría adentrarme más en este panal. Claro, le dije. Yo prefiero salir de aquí y estar de nuevo en donde se juntan los caminos, protestó Huichil. Mira tu piel, le dije a Tao. Cuando peleaste con el toro, el matiz de tu cuerpo era como el que tienes en este momento, color de fuego. Tao sonrió de gusto e hizo notar que Huichil y yo mostrábamos un tono similar a él. Para entonces, nuestros cuerpos eran cada vez más opacos. Las huellas que estas vivencias nos dejaron en la memoria provocaron que paulatinamente reapareciera nuestra esclavizante intransparencia. Empezamos a ganar edad. Parte final del último capítulo. Por lo que ella dijo, pensé que, como en las imágenes múltiples de los espejos paralelos, había tantas ceremonias como participantes hubo en la nuestra. En una de ellas, Tao no desaparecía y en otra Huitzil seguía íntegro. Sus palabras me tranquilizan, les dije. Estás en el espacio que te corresponde. ¿Es este mi lugar? Nuestro lugar. Y si estuviera en otro, así como ellos obsequiaron los destellos de su memoria vivencial para enriquecer y dar fortaleza a nuestras vivencias y a nuestro encuentro, lo mismo harías tú por ellos si estuvieras en su espacio cósmico. ¿Qué hizo que las ocasiones anteriores
no viera el tercer camino. Solo es visible para quien ha logrado caminar por la senda de su propio origen y recorrer sus vivencias. Esto le permite tener acceso al abanico del tiempo y en una mirada entender la historia de la humanidad. ¿Se conocen otros senderos? La luz se dirige y se difunde. Así ustedes se dirigieron por ciertos caminos y en los espacios que salieron a su encuentro difundieron su luz. Las opciones son ilimitadas. Esta vez conocimos dos caminos. Una nueva visita los llevaría por nuevos rumbos, con vivencias tan inesperadas como las que esta vez tuvieron. La diferencia está en ustedes. ¿Qué influyó para que tuviéramos ciertas vivencias y no otras? La intensidad de sus deseos no satisfechos y los secretos escondidos en su espíritu. Me gustaría que hubiera algo así, como el camino de los caminos. Es el gran camino. ¿Existe? Sí. Se encuentra más allá de la velocidad de la luz. ¿Más allá de la velocidad de la luz? Sí. ¿Por qué no? ¿A dónde te lleva? Esa velocidad te arrojaría a la dimensión sin dimensiones. ¿Cuál es esa? La eternidad, el absoluto, la absoluta eternidad. Conforme platicábamos, la fogata seguía acrecentando la sombra de mis padres y la mía, proyectándolas hacia el estrellado firmamento. Nuestras sombras se fusionaban con la eterna noche del universo. Nos miramos. Eran miradas de reencuentro, de integración, de amor no practicado. Permanecí ensimismado mientras bebíamos agua luz, luz de agua, luz de luz. Nuestra sombra crecía, crecía. La linterna de la reflexión y el sentimiento quedó encendida para siempre, como chamanes castizos, como entidades genuinas. Nuestras figuras se veían lanzadas al espacio en su sombra y así lo abarcaban todo. Bebimos agua luz en silencio y con devoción. Bebimos hasta que la absorbente noche nos hizo desaparecer. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito durante toda esta serie de videos que hemos dado a conocer acerca de la investigación bioenergemal que dio inicio en enero de 1992. Su precedente es la novela Aú, la salida interior.